Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos negó que este lugar siquiera existiera. Una base militar en medio del desierto de Nevada, rodeada de kilómetros de terreno restringido, vigilada por sensores, cámaras y guardias armados. Un lugar donde está prohibido acercarse. Un lugar donde, según miles de personas, se prueban tecnologías que el mundo aún no conoce. Ese lugar se llama Área 51. Y durante muchos años, fue uno de los secretos mejor guardados del planeta. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurre realmente allí? ¿Es simplemente una base militar? ¿O algo mucho más extraño? Hoy vamos a explorar la historia real del Área 51, los documentos desclasificados, los rumores, las teorías y el misterio que todavía rodea a uno de los lugares más secretos del mundo. Este enclave, oficialmente inexistente durante décadas, se ha convertido en el epicentro de la especulación. Un lienzo en blanco, sobre el que se han proyectado nuestros mayores miedos y fantasías sobre lo desconocido. Pero para entender el mito, primero debemos desenterrar la verdad. Una verdad que comienza no con extraterrestres, sino con el tenso ajedrez geopolítico de la Guerra Fría. La historia comienza en plena Guerra Fría, en la década de 1950. Estados Unidos necesitaba desarrollar nuevas tecnologías de espionaje capaces de observar a la Unión Soviética desde el aire sin ser detectadas. La paranoia nuclear estaba en su apogeo. Washington temía un ataque sorpresa, un Pearl Harbor nuclear, y carecía de información fiable sobre el arsenal soviético y sus bases de bombarderos estratégicos. Los vuelos de reconocimiento existentes eran vulnerables a los cazas y a la artillería antiaérea. La necesidad de un avión que pudiera volar más alto que cualquier amenaza era una prioridad nacional absoluta. El proyecto, de nombre clave, Aquatone, requería un secretismo total. La CIA, encargada del programa, inició una búsqueda exhaustiva por todo el país para encontrar el escondite perfecto. El equipo de búsqueda, liderado por el legendario ingeniero de Lockheed, Kelly Johnson, sobrevoló el suroeste de Estados Unidos en un pequeño avión. Buscaban un lugar remoto, lejos de rutas aéreas comerciales y de miradas curiosas, un lugar que pudiera ser borrado del mapa. Para eso necesitaban un lugar completamente aislado. Un santuario donde la ciencia y la ingeniería militar pudieran operar sin restricciones, sin preguntas y sin testigos. Un sitio donde probar aviones secretos lejos de la mirada del público. Y no solo del público, sino también de los satélites espías soviéticos que, aunque primitivos, ya comenzaban a ser una amenaza. Ese lugar se encontró en el desierto de Nevada, cerca de un lago seco llamado Groom Lake. Desde el aire, Kelly Johnson vio el lecho del lago, perfectamente plano y duro como el cemento, una pista de aterrizaje natural ideal para un avión experimental con un tren de aterrizaje delicado. El área era perfecta. No había ciudades cercanas. Estaba dentro del vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, un área ya controlada por el ejército y utilizada para pruebas nucleares, lo que proporcionaba una capa adicional de seguridad y disuasión. El terreno era plano, y el acceso era extremadamente difícil. El presidente Eisenhower aprobó la adquisición del terreno en 1955, mediante una orden ejecutiva, y la construcción de la base, conocida inicialmente como Watertown Strip, comenzó de inmediato. Se erigieron hangares, barracones y una pista pavimentada. El lugar fue designado en los mapas con una cuadrícula numérica, el Área 51. Había nacido una leyenda, aunque el mundo tardaría décadas en conocer su nombre. En 1955 comenzó la construcción de una base que, oficialmente, ni siquiera tenía nombre. Internamente, era conocida simplemente como Área 51. Uno de los primeros proyectos que se desarrollaron allí fue el famoso U-2, un avión espía capaz de volar a altitudes extremadamente altas, tan alto que en ese momento parecía imposible que alguien pudiera detectarlo. Estos vuelos secretos fueron realizados durante años sobre territorios enemigos.
Y todo el desarrollo de esa tecnología ocurrió en el Área 51. Más tarde, llegaron otros proyectos aún más avanzados. Entre ellos el legendario SR-71 Blackbird, uno de los aviones más rápidos jamás construidos. Una máquina capaz de superar 3 veces la velocidad del sonido. Muchos de estos prototipos eran tan avanzados que las personas que los veían en el cielo pensaban que se trataba de objetos voladores no identificados. Y así comenzaron las primeras historias. Durante décadas, el gobierno negó completamente la existencia del Área 51. Si alguien preguntaba por la base, simplemente respondían que no existía. Pero los rumores no dejaron de crecer. Personas que trabajaban cerca de la zona hablaban de luces extrañas en el cielo. Pilotos civiles reportaban objetos que volaban a velocidades imposibles. Y algunos testigos aseguraban que en la base se estudiaban tecnologías que no parecían humanas. Fue en ese momento cuando comenzaron las teorías sobre extraterrestres. Según algunos investigadores, el gobierno habría recuperado tecnología alienígena después del famoso incidente de Roswell, en 1947. Y esa tecnología estaría siendo estudiada en secreto en el Área 51. Sin embargo, nunca se ha presentado una prueba definitiva de esto. Todo cambió en el año 2013. Ese año, la CIA desclasificó documentos relacionados con los programas de espionaje de la Guerra Fría. Esta revelación no fue un acto voluntario, sino el resultado de años de presión a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información, o FOIA. Investigadores y periodistas habían luchado incansablemente para que el gobierno rindiera cuentas sobre uno de sus secretos mejor guardados. La publicación de estos archivos, aunque fuertemente censurada, marcó un punto de inflexión en la historia del secretismo gubernamental. Y por primera vez, el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia del Área 51. Durante más de medio siglo, cualquier mención oficial era inexistente. Para el gobierno, simplemente no existía. Pero en estos documentos, su nombre aparecía en blanco y negro, confirmando que la base, conocida internamente como Groom Lake o Homey Airport, era real. Los documentos confirmaban que la base había sido utilizada para desarrollar y probar aviones espía como el U-2. Este avión fue una proeza de la ingeniería, diseñado para volar a más de 21.000 metros de altura, muy por encima del alcance de los cazas y misiles soviéticos de la época. Su misión era la vigilancia fotográfica de alta altitud, una tarea crucial en la tensa atmósfera de la Guerra Fría. También explicaban que muchos avistamientos de ovnis en realidad eran pruebas de estos prototipos secretos. El fuselaje plateado del U-2, volando a altitudes sin precedentes, reflejaba la luz del sol poniente mucho después de que oscureciera en tierra. Para los pilotos comerciales y los observadores casuales, estas luces extrañas y silenciosas que se movían a velocidades increíbles no tenían una explicación lógica, alimentando la fiebre de los platillos volantes que se apoderó de la cultura popular. Pero aún así, esos documentos respondieron solo una parte del misterio. La revelación sobre el U-2 fue solo la punta del iceberg. Los archivos desclasificados apenas mencionaban otros programas legendarios desarrollados en Groom Lake, como el A-12 Oxcart y su sucesor, el SR-71 Blackbird, aviones capaces de superar 3 veces la velocidad del sonido. Porque incluso hoy, la mayoría de las actividades que se realizan en el Área 51 siguen siendo clasificadas. El perímetro de seguridad es implacable, vigilado por sensores, cámaras y los infames Camo Dudes, guardias de seguridad privados que patrullan la frontera en vehículos sin marcar. El espacio aéreo sobre la base, designado como R4T88-8N, es una de las zonas de exclusión aérea más restringidas del planeta. La necesidad de tal secretismo sugiere que la base sigue siendo fundamental para el desarrollo de la próxima generación de tecnología militar. Se cree que hoy en día, el Área 51 es el campo de pruebas para drones sigilosos, nuevas armas de energía dirigida y avanzados sistemas de guerra electrónica.
Cada hangar cerrado y cada vuelo nocturno sin identificar añade una nueva capa a su leyenda, asegurando que el enigma del desierto de Nevada perdure por mucho tiempo. Hoy el Área 51 continúa siendo uno de los lugares más restringidos del planeta. El acceso está completamente prohibido. Los alrededores están vigilados por sensores, cámaras y patrullas de seguridad. Incluso los vuelos sobre la zona están restringidos. El espacio aéreo que protege la base, designado como R418-8N, es una de las zonas de exclusión aérea más grandes y vigiladas del mundo. Se extiende mucho más allá de los límites visibles de la instalación, creando una caja virtual en el cielo de 23 por 25 millas náuticas. Violar este espacio aéreo no es una simple infracción, es una invitación a una respuesta inmediata y contundente por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta restricción es fundamental, no solo para ocultar las aeronaves experimentales que allí se prueban, sino también para garantizar la seguridad de las operaciones, que a menudo implican velocidades, altitudes y maniobras que serían incompatibles con el tráfico aéreo civil. Es un cielo prohibido, un lienzo en blanco, sobre el cual se dibujan los contornos de la próxima generación de dominio aéreo, lejos de cualquier mirada indiscreta. Las teorías continúan. Algunos creen que allí se desarrollan nuevas tecnologías militares, otros creen que el gobierno estudia fenómenos que aún no comprendemos. Las especulaciones más fundamentadas apuntan al desarrollo de vehículos aéreos no tripulados de nueva generación, armas de energía dirigida y plataformas de guerra electrónica avanzada. Se habla de proyectos que podrían redefinir el combate en las próximas décadas, continuando el legado de aeronaves revolucionarias como el F-117 Nighthawk, cuyo desarrollo se mantuvo en secreto en estas mismas instalaciones durante años. Por otro lado, persisten las teorías más audaces, aquellas que alimentan la mitología del lugar. La idea de que el Área 51 alberga tecnología extraterrestre recuperada y que sus científicos se dedican a la ingeniería inversa de naves de otros mundos sigue siendo un pilar de la cultura popular. Aunque el gobierno nunca ha reconocido tales afirmaciones, la falta de transparencia total deja un vacío que la imaginación humana se apresura a llenar con las posibilidades más extraordinarias. Y algunos siguen convencidos de que en algún lugar dentro de esa base se guardan secretos que cambiarían nuestra visión del universo. Después de más de medio siglo, el Área 51 sigue siendo un símbolo de misterio. Sabemos que allí se desarrollaron tecnologías avanzadas. La confirmación oficial por parte de la CIA en 2013, tras décadas de negación, admitió la existencia de la base y su papel central en el programa del avión espía U-2. Este reconocimiento, aunque histórico, fue cuidadosamente limitado. Abrió la puerta a la historia, pero solo a un capítulo muy concreto, dejando el resto del libro firmemente cerrado. La desclasificación de documentos sobre el U-2 y el A-12 Oxcart confirmó lo que muchos ya sospechaban: que las extrañas luces vistas en el cielo de Nevada en los años 50 y 60 no eran platillos volantes, sino los reflejos del sol en las alas de titanio de aviones espía que volaban a altitudes antes inimaginables. Sabemos que se realizaron experimentos militares, y sabemos que durante décadas el gobierno ocultó su existencia. Pero aún hoy, nadie fuera de ese lugar sabe exactamente qué ocurre dentro. El velo del secreto sigue siendo necesario, argumentan los defensores de la seguridad nacional, para proteger la ventaja tecnológica de la nación. En un mundo donde el espionaje es constante y la superioridad militar es frágil, la capacidad de desarrollar y probar nuevas tecnologías en completo secreto es un activo estratégico invaluable. Los proyectos actuales podrían estar relacionados con la inteligencia artificial, la computación cuántica aplicada a la defensa o la próxima generación de aviones hipersónicos. Cada hangar, cada laboratorio, podría albergar un avance que aún no podemos concebir, y su revelación prematura podría comprometer la seguridad de toda una nación. El secreto, por tanto, no es solo una tradición, sino una necesidad operativa continua.
Tal vez solo sea una base militar altamente secreta. O tal vez todavía haya secretos que el mundo no está preparado para conocer. Esta dualidad es el corazón del enigma. Por un lado, la explicación lógica y pragmática. Un campo de pruebas para tecnología de vanguardia, protegido por un nivel de seguridad acorde a su importancia. Por otro, la posibilidad de que la verdad sea mucho más extraña que la ficción, que el legado de Roswell y otros incidentes inexplicables tenga su conclusión oculta en este valle desértico. La cultura popular ha abrazado esta segunda opción, convirtiendo al Área 51 en un icono global del misterio extraterrestre. Pequeños pueblos cercanos como Rachel, en Nevada, se han convertido en destinos de peregrinación para turistas y entusiastas de los ovnis, que recorren la carretera extraterrestre, con la esperanza de vislumbrar una luz anómala en el cielo nocturno. Y mientras el desierto de Nevada continúa guardando silencio, el Área 51 sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Porque en el mundo de los secretos, a veces la verdad está mucho más oculta de lo que imaginamos. Si te interesan estos misterios, suscríbete a Archivos Prohibidos para descubrir más historias ocultas que pocos conocen.